Hola, muy buenos días, me presento, mi nombre es Leslie William Reino Parra, soy estudiante de la carrera universitaria Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de Uniminuto de la sede de ello. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es la contextualización de la educación física contemporánea desde diferentes puntos de vista de doctores muy reconocidos de la educación física. Y primordialmente empezaremos hablando un poquito de la educación física contemporánea. Esta ha evolucionado significativamente respecto a sus orígenes tradicionales, donde predominaban los enfoques militares, higienistas o puramente deportivos. Hoy en día se entiende como una disciplina pedagógica, formativa y multidimensional que contribuye al desarrollo integral del ser humano, sus dimensiones físicas, cognitivas, afectiva y pues la social. Esta transformación ha ido influenciada por diferentes autores, corrientes, filosofías y pues los avances científicos del movimiento humano. Ya no se trata solamente de enseñar ejercicios o mejorar la condición física, sino de fomentar a crear sujetos más activos, más críticos y conscientes de su cuerpo, de su salud y de su papel en la sociedad. El cuerpo ya no se concibe como una máquina que se entrena, como en sus principios, sino como una dimensión esencial del ser, que se expresa, siente, piensa a través del movimiento. La educación física contemporánea también ha incorporado nuevos enfoques como la psicomotricidad, la praxeología motriz y la sociología del deporte. Y por último, las pedagogías críticas, que se enriquecen en su práctica y permiten pues atender la diversidad de cada alumno. Además reconoce el valor educativo del juego, la cooperación, la inclusión, la creatividad, la exploración corporal y la reflexión sobre el movimiento. Ya para seguir un poquito más adelante, vamos a abordar el pensamiento de Pierre Levas. Este ha sido pues clave para consolidar una visión más profunda, crítica y científica de la actividad física en su papel en la educación. Parlevas era un sociólogo y especialista de la motricidad humana. Propuso una renovación tradicional de la educación y sus teorías se centran principalmente en el concepto de la motricidad, entendido no solo como el movimiento corporal, sino como una conducta motriz, con significado que se manifiesta dentro de una situación determinada, con reglas, relaciones e implicaciones afectivas, cognitivas y pues sociales. A través de este enfoque praxeológico, Pierre Levas también propone de que las actividades físicas, especialmente los juegos y pues los deportes, no pueden ser reducidas simplemente a ejercicios físicos. Estas prácticas tienen una estructura interna que determina el tipo de la interacción que se establece entre los participantes, el espacio, el tiempo, los objetos y las reglas de cada juego. Por ello propone clasificar los juegos deportivos según sus características internas, lo cual permite tener un análisis riguroso y educativo de las prácticas corporales. Desde esta perspectiva, la educación física se convierte en un campo de formación que no solo busca un desarrollo físico, sino también una formación integral del individuo a través de situaciones motrices significativas. Se promueve así una enseñanza basada en la reflexión, la toma de decisiones, la cooperación, la competencia y el respeto por las reglas. La influencia de este autor permite repensar que la educación física no como una simple preparación corporal, sino como un espacio donde se desarrollen las habilidades sociales, cognitivas, emocionales y físicas mediante la interacción motrices ricas y variadas, no solo en un solo método, por decirlo así, como era antes, militares, no solo de esta manera. Su pensamiento aporta fundamentos teóricos que legitiman la educación física como una disciplina con identidad propia en el ámbito educativo. Ya para seguir,
Seguimos con el pensamiento de José María Cajigal. Ha sido fundamental también en la educación física y el deporte en la formación integral del ser humano. Cajigal fue uno de los primeros autores en el mundo hispano que aborda el fenómeno del deporte y la educación física desde una perspectiva fisiológica, antropológica y pedagógica. Para él el cuerpo no es solo un instrumento mecánico, sino una dimensión esencial del ser humano, mediante el cual expresan emociones, los valores, la cultura y pues la libertad. Desde su pensamiento de la educación física debe superar el mero entrenamiento corporal y convertirse pues en un espacio educativo que contribuya al desarrollo completo del individuo. Desde el ámbito físico, emocional, social y ético, lo resalta. Propuso que la educación física no se le limitara solo a la eficiencia y el rendimiento, sino que fomente personas críticas, conscientes de su cuerpo y su papel en la sociedad. Cajigal también fue un fuerte crítico del deporte de alto rendimiento, cuando este se alejaba de los valores educativos. A su juicio, el deporte debe ser una escuela de vida y no solo competencia orientada al éxito y a la victoria. Defendió una visión del deporte como cultura, juego y expresión de libertad, en comparación de una visión instrumental o unitaria. En la actualidad muchos de sus ideas siguen teniendo como una vigencia, especialmente en la necesidad de humanizar la educación física, reconociendo que el movimiento no solo es una acción corporal, sino también un lenguaje, una forma de ser en el mundo. Seguimos con el pensamiento de Jean Lobouts. Este ha sido determinante especialmente por su propuesta de una educación por el movimiento. Leo Boll es un pedagógico psicomotrista francés. Desarrolló el concepto de la psicomotricidad como eje central de su visión educativa para el movimiento, no solo manifestación física, sino una expresión integral del ser que involucra tanto lo corporal, lo emocional, lo cognitivo y lo social. Por eso propone una educación física que no se limite a ejercitar el cuerpo, sino que contribuya con el desarrollo armónico de la persona a través de experiencias significativas. Su enfoque en la motricidad consciente, es decir, ayuda a que el alumno pueda tomar conciencia de su cuerpo, de sus movimientos, de sus posibilidades, con el fin de mejorar su relación consigo mismo, que es tan importante, y de sus posibilidades con el fin de mejorar su relación con los demás y también con el entorno, no solo consigo mismo, sino con todo lo que lo rodea. A diferencia de los métodos tradicionales centrados en la corrección externa del gesto, Bowles plantea un aprendizaje basado en la vivencia del movimiento, la experimentación y el descubrimiento personal. La educación física contemporánea está influido en las prácticas pedagógicas que promueven la autonomía, la creatividad, la autoestima y la inteligencia corporal. Se valora el proceso más que el resultado. Así, el pensamiento de Yeun sobre la educación física se convierte en una herramienta educativa fundamental para el desarrollo global del ser humano, donde el cuerpo no solo se mueve, sino se educa, se expresa y contribuye con su identidad. Ya para seguir, Manuel Sergio representa un aporte fundamental también. Este autor propone una concepción del cuerpo humano que rompe con la dicotomía tradicional entre el cuerpo y la mente, defendiendo que el ser humano no tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. En ese sentido, su fisiología del deporte para una comprensión del cuerpo como parte esencial del ser, el pensar y el sentir. Para Manuel, la educación física y el deporte no deben centrarse únicamente en el rendimiento, la técnica o la repetición, sino deben ser vistos como campos privilegiosos para la formación del ser humano en su totalidad.
El movimiento entonces no es simplemente acción muscular, sino expresión de vida, libertad y pensamiento. Desde esta perspectiva, la educación física contemporánea debe asumir un enfoque educativo, reflexivo y ético, donde lo corporal no solo se reduce a una máquina que se entrena, sino que se valora como una forma de conocimiento. El movimiento permite al ser humano conocerse, expresarse, relacionarse consigo mismo, con el entorno y desarrollar valores como la solidaridad, el respeto y la superación personal. También él critica el modelo de deporte hipercompetitivo y mecanista, que deshumaniza al sujeto y lo convierte en un objeto de rendimiento. En cambio, propone una educación física que reconozca al alumno como un sujeto pensante, sintiente y actuante, capaz de reflexionar sobre la acción motriz y construir sentido a partir de ella, que muchas veces en el ámbito deportivo se olvida esta parte del deportista. En conclusión, desde el pensamiento de Manuel, la educación física contemporánea se entiende como un acto educativo profundo, donde el cuerpo no solo se mueve, sino que piensa, siente y transforma. Una educación física verdaderamente formadora debe integrar dimensiones corporal en el proyecto global de cada persona. Ya seguimos con el pensamiento de Ohm Group, que también ha sido muy esencial porque comprende el papel del deporte y la actividad física desde una mirada cultural, social y educativa. Ohm plantea que el deporte no es solo actividad física, sino es un fenómeno cultural cargado de valores significativos y su función dentro de la sociedad. Este sentido propone que la educación física debe ir más allá del simple rendimiento corporal y convertirse en un espacio de formación ciudadana, ética y social. Desde este enfoque, el cuerpo no es simplemente una máquina que se entrena, sino expresa una identidad y una cultura. Y el movimiento humano se entiende como una forma de comunicación y participación en la vida social. Por esto, Group define una educación física que promueve el pensamiento crítico, la reflexión sobre el cuerpo y la comprensión del deporte como parte del contexto histórico y social. También critica el modelo del deporte de alto rendimiento porque pone como en riesgo la salud del deportista, la ética y los valores educativos. Propone una educación centrada en la persona, que fomente la inclusión, el juego, la participación y formación de valores. Según él, la educación física contemporánea debe ser una educación del cuerpo a través del cuerpo, que contribuye al desarrollo de la persona crítica, activas, responsables y conscientes. Cabe aclarar que, digamos, las similitudes como tal de estos autores recalcan mucho la importancia de la educación física, de la actividad física para formar un ser consciente de sí mismo y de su entorno, pero recalcan también lo malo que a veces puede llegarse a tornar el deporte de alto rendimiento, ya que se olvidan como tal del deportista y solo se empeñan en alcanzar un objetivo. En este ámbito del deporte se empieza a ver poco saludable para la persona como tal. Ya con esto terminaríamos. Muchas gracias por llegar hasta el final y que estén muy bien.